Bienvenidos al tutorial del brazo robótico con Arduino. Este y muchos otros kits con todo lo necesario para armarlo lo puedes conseguir en Electro-CR. Los códigos y más información en la descripción. Para este tutorial vamos a necesitar el Arduino Uno, ya sea la versión original o genérica, el módulo de joysticks y servomotores, todas las piezas acrílicas o cualquier material que conforman el brazo robótico, 4 servomotores, pero nuestro kit incluye uno extra de repuesto. También estaremos usando distintos tamaños de tornillos, 12 milímetros, 10 milímetros, 6 milímetros y 2 milímetros. Es importante recordar estos tamaños, ya que durante el video nos referiremos a ellos. El primer paso será montar la base. Para ello se debe tomar esta pieza acrílica que es la base y pegarle estos plásticos en cada esquina. Después los tornillos de 12 milímetros con ayuda de tuercas se colocarán de esta manera. Las tuercas no se deben socar aún, deben quedar flojas como las estoy colocando por ahora. Posteriormente montamos esta otra pieza y las fijamos con los tornillos. Es importante tener en cuenta la orientación de la pieza. Después de ajustar esta segunda pieza, ahora sí socamos las tuercas. Lo siguiente será fijar el primer servomotor con la ayuda de esta pieza. Pasamos el cable por acá y también se debe prestar atención a la orientación del servo. Fijamos la pieza con tornillos de 6 milímetros de esta manera. Durante todo el armado es importante no socar de más las piezas para no romperlas, pero también fijarlas lo suficiente para que no queden flojas. Dejamos la base de lado y montaremos ahora los soportes para los otros servos. Colocamos el servo en esta pieza como hicimos anteriormente, pero esta vez los fijaremos a esta parte que será un soporte lateral. Para esto ocupamos también tornillos de 6 milímetros. El siguiente paso será dejar una prevista, como esta con tornillos y tuercas de 10 milímetros que estaremos usando más adelante. Esto lo haremos a ambos lados de la pieza, como se muestra acá. Ahora crearemos nuestra primera palanca. Uniremos esta pieza acrílica con la palanca plástica que traen los servos, cuidado con la orientación. Con la ayuda de estos pequeños tornillos con punta que traen los servos, fijamos el plástico al acrílico, quedando de esta forma. Ahora con un tornillo de 2 milímetros hacemos una unión de estas dos palancas. No se debe socar mucho para evitar problemas de fricción al mover el brazo robótico. Conectamos esta palanca al servo de la pieza que hicimos anteriormente. Debemos primero asegurarnos de que el servomotor pueda moverse 180 grados, si no, ajustamos el motor para que sea posible el movimiento. Esta calibración es muy importante para el funcionamiento del brazo. Para esta unión usamos el tornillo más pequeño que incluye la bolsa del servomotor. Similar al procedimiento anterior, armamos el otro lateral de la base del brazo. Fijamos el servo con tornillos de 6 milímetros y la orientación correcta. Igual que antes colocamos estas previstas con tornillos de 10 milímetros y tuercas. A diferencia del otro lateral a este, le colocamos esta palanca con la ayuda de un tornillo de 2 milímetros. Igual que al otro lateral, le fijamos este soporte de plástico con un tornillo de punta que trae el servo en la orientación correcta. También ajustamos esta palanca al servo asegurándonos que se pueda mover en el rango completo de los 180 grados y con la ayuda del tornillo más pequeño. Antes de empezar a unir todo, también debemos fijar este soporte de plástico a esta pieza cuadrada usando 2 tornillos de punta. La orientación es muy importante. Ahora sí procederemos a unir lo que llevamos. Prestando atención a la orientación de todo, ajustamos esta tuerca que nos permitirá fijar esta pieza como lo hago yo. Muy importante no socar mucho para no quebrar ninguna pieza. Ahora unimos las 3 piezas antes armadas de esta forma.
Y socamos el otro extremo con cuidado como hicimos anteriormente. Para fijar el otro extremo usaremos esta pieza que es muy similar a la que ya colocamos. Ajustamos la pieza sin atornillar demasiado, pero que quede firme. Ya tenemos la base armada, la debemos montar sobre el cebo que colocamos anteriormente. Y nos aseguramos que gire en el rango adecuado, si no ajustamos el servo para que permita el movimiento. Para fijar estas dos piezas usamos uno de los tornillos más pequeños incluidos en la bolsa de los servos. Ahora deberemos colocar la palanca central. Con cuidado la colocamos en el centro de la base en el único lugar que calza. Se pueden aflojar un poco los tornillos y después volverlos a socar si es necesario. Uniremos estas dos palancas utilizando esta pieza. Y la fijamos con la ayuda de tornillos de 10 milímetros y tuercas. De nuevo recordemos no socarla mucho para que no se rompa. A continuación unimos estas dos piezas con una de las palancas más largas usando un tornillo de 2 milímetros. Nos aseguramos que tenga la movilidad correcta. Lo siguiente a colocar será esta unión triple. Primero atornillamos el extremo más alargado usando un separador circular en medio y un tornillo de 6 milímetros. Para el otro extremo uniremos esta pieza larga adicional, fijamos todo con un tornillo de 6 milímetros. Al tercer y último extremo le fijamos esta última palanca larga con un tornillo de 2 milímetros. Uno de los últimos pasos sería armar la pinza. Para esto vamos a insertar el servo en esta pieza con la orientación mostrada como ya hemos hecho anteriormente. Tomamos esta pequeña pieza y en uno de los espacios laterales la insertamos con esta orientación. Similarmente lo hacemos con esta otra pieza del otro lado. Ahora lo fijaremos todo con este soporte más grande. Para esto usamos tornillos de 6 milímetros. Ahora colocaremos la pinza con un tornillo de 2 milímetros. No debemos socar mucho para permitir el movimiento. Hacemos lo mismo para la pinza del otro lado, de tal manera que los engranajes calcen bien. Ahora conectaremos el movimiento del servo a la pinza. Necesitaremos un separador y esta palanca pequeña. Lo unimos con un tornillo de 6 milímetros. A continuación uniremos esta parte plástica con la palanca acrílica usando un tornillo de punta como ya hemos hecho anteriormente. Con un tornillo de 2 milímetros fijamos a la palanca que colocamos anteriormente. Y esto lo fijaremos al servo usando el tornillo pequeño. Es importante asegurarnos que la pinza abre y cierre de esta forma, si no debemos ajustarla para que lo pueda hacer. Como paso final, integraremos la pinza al brazo, antes colocamos esta pieza separador. El servo debe quedar en esta orientación y para fijarla usamos tornillo a ambos extremos de 6 milímetros. Y el tercer soporte con uno de 2 milímetros de esta forma. Nuestro brazo ya está listo, ahora solo debemos fijar y hacer las conexiones para el Arduino. Para esto usaremos estos separadores de plástico y tornillos de 2 milímetros. Cuando ya fijamos los separadores al Arduino, lo fijamos igual con tornillos de 2 milímetros a la base. Debemos fijar el módulo de joysticks de manera que los pines calcen con el Arduino.
La conexión de los servos al módulo es muy sencilla, solo se debe tener en cuenta la polaridad. En la placa se puede apreciar una S de Signal que corresponde al cable anaranjado, 5 voltios al cable rojo y G de Ground al café. Considerando esto se conectan los servos como lo hago yo. Cuál servo se conecta a cuál canal es opcional, pero en este caso el código que se proveerá se programó para la siguiente conexión. El servo de la base al de 8, el izquierdo al de 10, el derecho al de 11 y el de la pinza al de 9. Así debería haber quedado el brazo. En el próximo video estaremos viendo la calibración de los motores y el código de programación. Déjenos en los comentarios cualquier pregunta y no olviden suscribirse que nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima.